Buenas tardes, bienvenidos a Planetario. En este nuevo ciclo de conferencias de otoño. Todos los otoños organizamos un ciclo de conferencias con investigadores muy especializados en los temas que cada uno trata. Y queremos siempre mostrar lo último de la investigación en el espacio. Precisamente en esta ocasión, aparte de los 4 conferenciantes científicos, va a venir un astronauta, un cosmonauta muy conocido y muy reconocido también, que estuvo con Scott Kelly, con el americano, durante un periodo muy largo de tiempo en el espacio, en la Estación Espacial Internacional, iba a venir con motivo del 20 aniversario de la misma Estación Internacional. Precisamente nuestro conferenciante de hoy, Jesús Martínez Frías, aparte de todo lo que voy a contar de él, pues es entrenador de astronautas desde el punto de vista geológico. De hecho, de aquí a unas semanas va a viajar a hacer la tercera expedición de entrenamiento de astronautas en tierra, porque ellos entrenan astronautas para reconocer pues las particularidades de los terrenos, para cuando eventualmente en el futuro puedan pisar otros terrenos, sean capaces de ir reconociendo las diferentes características de los mismos y todo esto les sirva. Y él, como geólogo, pues es uno de los entrenadores de los equipos de astronautas, tanto europeos como rusos, y no sé si algún americano viene también en alguna ocasión, pero bueno, en general de cosmonautas, astronautas. Voy a dar algunos datos suyos, biográficos, solo algunos porque tiene un currículum apabullante, y entonces, si lo queréis ver más en detalle, nos lo pedís, os lo enviamos, pero vamos, ha hecho muchísimas cosas, es una persona muy activa científicamente, es doctor en geología, investigador científico de IGEO, que es un centro dependiente del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y de la Universidad Complutense de Madrid, profesor honorífico del Departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Complutense. Es investigador asociado del Laboratorio de Investigación Espacial de la Universidad de Hong Kong y colaborador científico del Laboratorio de Habitabilidad Planetaria de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Es experto en meteoritos, geología planetaria y astrobiología. Ha sido director del Laboratorio de Geología Planetaria del Departamento de Planetología y Habitabilidad del Centro de Astrobiología. Miembro de los equipos de ciencia de las misiones de la NASA MSL, ExoMars y Mars 2020. Miembro también del Consejo Ejecutivo de la European Astrobiology Network Association, EANA, oficial de Ciencia de Orígenes y Astrobiología de la EGU y miembro de la Comisión de Astrobiología de la Unión Astronómica Internacional. Es director de REDESPA, miembro fundador de la Red Iberoamericana de Astrobiología y del Instituto Europeo de Astrobiología. Y, como comentaba antes, instructor de astronautas de la Agencia Espacial Europea en el programa Pangea de la ESA. Por supuesto, tiene muchísimas publicaciones con referí, con árbitros internacionales. Han sido sus artículos portada de revistas muy importantes como Nature o Science. Y bueno, pues vamos a recibir a Jesús Martínez Frías con un cordial saludo, con un cordial aplauso, y le dejamos que nos cuente. Gracias. Muy bien, pues buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Telmo. Para mí es un placer haber sido invitado a estas conferencias al Planetario de Madrid, un lugar emblemático y muy prestigioso. Y lo que espero es que tengan una visión general sobre el tema del que vamos a hablar, que es Marte, pero desde el punto de vista de la astrogeología o la geología planetaria, que es una disciplina que no es muy conocida, también la astrobiología, mucho menos conocida que la astronomía y la astrofísica, pero para que puedan tener una idea de lo que estamos llevando a cabo, lo que estamos realizando desde esta perspectiva. Para que se hagan una idea, simplemente decirles que en la misión de la NASA del rover Curiosity, de Mars Science Laboratory, como ha comentado Telmo, hay aproximadamente trabajando unos 500 científicos e ingenieros. Estamos trabajando de todo el mundo. Y para que se hagan una idea de la importancia de los aspectos de geología planetaria y astrobiología, sobre todo en Marte y en la Luna, que son los dos sitios más cercanos donde nosotros vamos a
a movernos físicamente, aproximadamente el 70 o el 80% de todo este equipo son geólogos. Son personas que han trabajado en la extrapolación, sobre todo en geología planetaria, la extrapolación de los aspectos de las rocas, los minerales, cómo comprender los ambientes donde se han formado todos estos materiales, qué implican los geomarcadores y qué podemos aprender de ellos. Esta va a ser la componente de la charla. Bueno, pues como decía, todas las misiones planetarias, en particular las misiones a Marte, están confirmando que esta disciplina es crucial para comprender y para reconstruir los paleoambientes planetarios. Para el tema de la búsqueda de vida esto es fundamental, porque si nosotros queremos saber qué tipo de biomarcadores tenemos que utilizar, tenemos que saber en qué ambiente estábamos en el pasado. Es decir, es importante saber para determinar qué tipo de biomarcadores o de qué tipo de microorganismos podríamos encontrar, saber si estábamos en un lago, en un río, en un mar, en una zona hidrotermal, etcétera, etcétera. Y eso es una información que está atrapada en las rocas y en los minerales. Y desde la geología nosotros pues, podemos leer esa información, ese mensaje, y a partir de ahí identificar el ambiente. Por eso la identificación de los paleoambientes planetarios es muy importante para determinar las condiciones de habitabilidad pasada de un cuerpo planetario, en este caso Marte. Marte además constituye el primer paso de la humanidad hacia otro planeta y además ahora esto se está abriendo totalmente al espacio. Es decir, que si desde el punto de vista de la planetología, de la geología planetaria y de la astrobiología estábamos viendo que se estaba desarrollando todo un cuerpo científico e instrumental para la identificación de estas condiciones de habitabilidad y para la determinación de una serie de aspectos ligados a instrumentación y a innovación tecnológica, por ejemplo, cómo identificar microorganismos. Ahora lo que estamos viendo es que ha habido un cambio de paradigma en todo lo que es este contexto disciplinar o multidisciplinar en el que ya es la vida humana la que se está abriendo hacia el espacio. Es decir, que si en la astrobiología al principio lo que primaba era poder identificar esos posibles microorganismos o sus huellas en los distintos ambientes, ahora ya en el nuevo roadmap, en la nueva hoja de ruta de la NASA, ya se contempla el origen, la evolución, la distribución y el futuro de la vida en el universo. Es decir, que al hablar del futuro de la vida en el universo, hasta el momento el único ejemplo de vida que hay es la nuestra. Y por lo tanto, hemos dado un salto de gigante, hablando no solamente de microorganismos, sino también de seres humanos. Es decir, ya son muchos aspectos ligados a la actividad humana, todo lo bueno y todo lo malo. Es decir, que se está abriendo el espacio, se está abriendo la Luna y Marte a todos los aspectos de la vida ligada al ser humano, a la humanidad. Aspectos de ética espacial, de derecho espacial, medicina espacial, etcétera, etcétera. Que son aspectos que están mucho más contemplados ahora también que hace, por ejemplo, 4 o 5 años dentro de lo que era la astrobiología, que estaba mucho más ligada a temas ligados a microorganismos y a este tipo de aspectos. Bien, la conferencia la he estructurado en una serie de apartados que son invisibles, pero que voy a intentar explicar. Estos primeros son introductorios sobre aspectos generales, en este caso son las misiones a Marte en esta década. Aquí tenemos cómo han ido evolucionando los objetivos fundamentales de estas misiones, como tenemos aquí. Tenemos las misiones entre el 2013 y el 2016, que estaban relacionadas sobre todo con ambientes habitables, con aspectos de habitabilidad. Las misiones entre el 2016 y el 2020, que están mucho más relacionadas con la búsqueda de signos o de huellas de vida, y las misiones a futuro, que yo creo que estas misiones a futuro van a estar mucho más relacionadas con estos aspectos que he comentado, aspectos más ligados a la actividad humana, sin dejar los anteriores. Esas flechitas que he puesto ahí en amarillo son flechas de última hora porque, como he sabido siempre, estos mapas, estas líneas de las misiones, pues al final tienen una serie de retrasos y ahí vemos pues cómo hay misiones que del 2016 han pasado al 18, del 18 al 20, ¿no? Bueno, y no vamos a hablar de la misión ExoMars, que ha tenido un retraso tremendo, ¿no? Y que si todo va bien, que porque todo espero que vaya bien, pues ya en el 2020 es cuando va a salir, coincidiendo con la misión de la NASA del Mars 2020, ¿no? Esta la pongo también porque me gusta que se observe que en ciencia y en tecnología, sobre todo en ciencia y tecnología del espacio, no podemos hacer fotografías fijas de lo que estamos haciendo, sino que hay que tener en cuenta todo lo que se ha realizado previamente.
Es decir, yo creo que es muy importante ver que nosotros nos estamos sustentando, nos estamos apoyando sobre numerosas misiones anteriores. Y el momento en el que estamos ahora, incluso las proyecciones a futuro, no podrían darse si hubieran producido muchas de estas misiones. Esto es un aspecto también que desde el punto de vista incluso de la política científica o la política tecnológica hay que tener en cuenta, que tiene que haber un desarrollo estratégico de toda esta actividad. No puedes pretender tener éxito solamente con una misión o participando en una cosa, sino que tiene que haber una estrategia científica y tecnológica para que esto pueda llevarse a cabo, en España, en Europa o en cualquier otro país o continente, ¿no? Bien, aquí tenemos un resumen de los principales, no sé, el puntero, las misiones, los landers y los rovers y los orbitadores que han ido a Marte. Los primeros, bueno, tenemos los Viking, la Mars Pathfinder en el año 96, los MER, los Mars Exploration Rover, los rovers gemelos, el Spirit y el Opportunity en el 2003, el Phoenix en el 2007, que es un lander. La diferencia entre lander y rover, para los que no lo sepan, es el lander se posa, tiene patas pero no se puede mover, el rover se puede mover, tiene ruedas, y luego la misión MSL, que es la misión Mars Science Laboratory del Curiosity. Y en el centro están representados los orbitadores, que son importantísimos también para la misión como complemento de los landers y de los rovers. Entrando ya en la temática de lo que es la astrogeología o geología planetaria, como comentaba, es una disciplina que no es muy conocida, es poco conocida, ¿no? Pero es antigua, de hecho es más antigua que la astrobiología. La geología planetaria, el padre de la geología planetaria fue el doctor Ewan Shoemaker, que bueno, pues él era astrónomo y también era geólogo y pudo combinar estos dos aspectos. Fue la persona que formó, que instruyó a los astronautas de las misiones Apolo. Y afortunadamente en Estados Unidos sí tienen una componente importantísima de geología planetaria que aquí en Europa no la tenemos todavía. Es cierto que gracias a la astrobiología, sobre todo, se ha dado un impulso enorme a la geología planetaria, ¿no? Pero nosotros en Europa todavía no hemos conseguido poner un rover en otro planeta. Y sin embargo, pues en Estados Unidos sí lo han hecho. Y por eso tienen una componente básica sobre estos aspectos, sobre el estudio de las rocas, los minerales, etcétera, etcétera, mucho mayor que nosotros. En nosotros probablemente, si todo va bien, es que espero que vaya bien, pues en ExoMars será exitoso y podrá estar en Marte en el 2020, ¿no? Pero bueno, la astrogeología o geología planetaria se fundó en los años 60 y se encarga de estudiar a distintas escalas el origen, la composición, la distribución y la evolución de la materia condensada en el universo en forma de planetas, satélites, cometas, asteroides y partículas de distintas dimensiones. Esto incluye la investigación de meteoritos, lo que está marcado en amarillo, cráteres y eventos de impacto, estudios de campo de análogos terrestres, como veremos al final, donde me voy a centrar en los trabajos que estamos haciendo en el Geoparque Mundial de la UNESCO de Lanzarote, ahora en colaboración también con la Agencia Espacial Europea como zona de instrucción de astronautas, aspectos de simulaciones de laboratorio de varios procesos planetarios. Es decir, todos estos aspectos son los que se abordan. Yo los he intentado traer en este mosaico, donde desde la geología planetaria pues se observan aspectos del origen de los planetas, las primeras rocas, las rocas de la Tierra primitiva, el estudio de los ambientes extremos, como pueden ser las chimeneas, las black smokers y las white smokers, las chimeneas de los fondos marinos y oceánicos, estudios de muestreo directo, pues como Harrison Smith, que fue geólogo, hasta el momento el único científico que estuvo en la Luna fue Harrison Smith, muestreando en las rocas lunares, estudios de geodinámica o de dinámica planetaria, como estos que vemos aquí, donde se ve la Tierra moviéndose con la tectónica de placas, estudios de espectroscopía mineral, como ese espectro Mossbauer que vemos de la jarosita, que fue identificado por el profesor Klinkelhofer cuando se identificó la jarosita en Marte por primera vez. Estudios de procesos de biomineralización, que son esa imagen que está a la derecha del planeta Tierra, donde se ven cómo la vida en algunos casos está relacionada con los microorganismos. Las bacterias tienen un papel fundamental como biomineralizadores. Esto es importante cuando se está buscando vida fuera de la Tierra, saber si realmente esos minerales conservan o preservan esas huellas biológicas de las bacterias que han participado en su cristalización, aspectos de asteroides, aspectos de volcanismo extraterrestre, como el Monte Olimpo que tenemos ahí, aspectos de estudios de zonas extremas, como la Antártida, ahí tenemos el buque oceanográfico Las Palmas, aspectos de pues estudios de hielos, como el hielo de Marte que vemos ahí,
planetas terrestres o telúricos, lunas heladas, criomagmatismo, estudios abajo a la izquierda, como vemos, de cóndrulos meteoríticos, que son por así decirlo, las partículas primitivas más importantes que constituyen el núcleo, el centro de las condritas, que son los meteoritos indiferenciados, primitivos, estudios de partículas de polvo interplanetario, como las vemos a la derecha de los cóndrulos, o de cráteres de impacto, como el Barringer Meteor Crater, que vemos ahí, estudios de formación de hielo bajo distintas condiciones, o a la derecha, pues lo que se llama la carga de pago científica, el Scientific Payload, que va desde el punto de vista geológico en las misiones, como puede ser la misión del rover MSL que se ve a la derecha. Es decir, yo creo que en este mosaico es un compendio general que en donde yo he intentado agrupar todos los distintos tipos de estudios en los que nosotros participamos y podemos abordar o complementar lo que se vaya haciendo también desde la astrofísica, desde la astronomía, desde la astrobiología, desde la astroquímica, etcétera, etcétera. Bien, esta es una diapositiva que me gusta poner porque nosotros recibimos información de Marte, aparte de los telescopios, desde el punto de vista geológico, que se sustenta sobre 4 grandes pilares. Un pilar que es la información que recibimos de los meteoritos de Marte. Directamente, fragmentos de Marte llegan a la Tierra en forma de meteoritos. Ahora mismo hay identificados, la mayor parte de los meteoritos, el 99,9% son meteoritos asteroidales, pero hay aproximadamente un centenar de ejemplares que proceden de la Luna y de Marte. Los de Marte se llaman SNICS, son los meteoritos SNC, que corresponden a 3 grandes grupos de meteoritos marcianos, que son la Shergotita, la Anaclita y la Chasignita, que corresponden a las 3 zonas donde cayeron los 3 meteoritos que dan nombre a toda la clasificación global. Meteoritos lunares, que son las lunaitas, son impactos enormes de asteroides, han chocado contra la superficie de la Luna y de Marte y han eyectado material que ha llegado a la Tierra en forma de meteoritos. De tal manera que nosotros recibimos una información directa de Marte gracias a estos meteoritos. Y de hecho, hay cosas que se han identificado en los meteoritos marcianos que después se ha comprobado que existen gracias a las misiones. Es decir, que a veces hemos tenido esa información previamente gracias a los meteoritos. Bien, pues este es un pilar informativo sobre Marte. El segundo pilar, obviamente, son las misiones a Marte. El tercero son las cámaras planetarias, las cámaras de Marte. Esto es una imagen de la zona de cámaras planetarias del Centro de Astrobiología, donde nosotros podemos llevar a cabo o se pueden realizar simulaciones, emulaciones de las condiciones de Marte. Hay cámaras donde puedes incorporar el CO2, puedes bajar la presión atmosférica hasta condiciones marcianas, bajar la temperatura y hacer estudios espectroscópicos, por ejemplo, de minerales, bajo condiciones marcianas, simulando las condiciones marcianas. De manera que también puedes hacer estudios, obtener información de Marte mediante este tipo de cámaras. Y el último pilar son lo que se denominan los análogos de Marte, que es en el que nos vamos a centrar sobre todo aquí, ¿no? Que nos va a permitir hablar también del Geoparque de Lanzarote. En cuanto a los análogos de Marte, es importante decir esto, porque bueno, sobre todo los expertos que haya en la sala, no hace falta que se diga, pero no hay ninguna zona en la Tierra, ninguna, por muy parecida que sea, no hay ninguna zona en la Tierra que sea exactamente como Marte, ninguna. Yo he tenido la posibilidad y la suerte de trabajar en muchas de ellas, incluso en la Antártida o en Australia o en el desierto, en muchísimos sitios, pero no hay ninguna zona en la Tierra que sea exactamente como Marte. Pero dicho esto, sí es posible, como pongo ahí, identificar algunas zonas, algunos lugares que se denominan análogos, son análogos terrestres de la Tierra hacia Marte o hacia la Luna, que presentan una serie de características que nos permiten, que nos ayudan pues, al establecimiento de modelos científicos, a a probar tecnologías, a probar espectrómetros de campo, etcétera, etcétera, para luego, cuando se vaya a ir a Marte, poder tener una información más o menos similar a lo que nosotros vamos a hacer allí. Estos son lo que se llaman los análogos de Marte. Y yo lo llamo la ciencia del pobre. La ciencia del pobre porque nosotros en España tenemos una gran biodiversidad y también una gran geodiversidad. Es decir, no es casualidad que seamos uno de los principales países del mundo en reserva de la biosfera y uno de los principales países del mundo, el segundo, en geoparques a nivel mundial. Entonces España ha estado ligada, España como país, incluyendo también, por supuesto, los archipiélagos, ha estado ligada a prácticamente todos los procesos geológicos desde el Cámbrico, por así decirlo. Entonces tenemos una geodiversidad extraordinaria que está reconocida internacionalmente. Y esto es una cosa que favorece que en España dispongamos de una serie de zonas, de lugares privilegiados
donde mucha gente desde fuera, desde Estados Unidos o desde Canadá o desde Rusia viene a trabajar, como los veremos ahora, como Río Tinto o muchos otros sitios, o como Canarias, ¿no? Bien, esta la voy a pasar porque es el tema de la habitabilidad. Vamos a pasar directamente a algunas preguntas que yo he planteado aquí, que pueden ser interesantes para comprender estos aspectos astrogeológicos y astrobiológicos de la habitabilidad marciana. Podemos permitirnos hacer una serie de cuestiones, una serie de preguntas. La primera es, ¿fue Marte un planeta activo con vitalidad geológica? Ahí pongo clave para su geodiversidad. Esto es una cosa que se está viendo ahora, bueno, ya desde hace unos cuantos años, y es que lo que se está observando es que para que un planeta albergue vida o pueda tener vida, es muy importante que el planeta tenga una vitalidad geológica, esté vivo desde el punto de vista geológico. ¿Por qué? Pues porque si el objeto está muerto desde el punto de vista geológico, como puede ser la Luna, si nosotros ponemos ahí la huella y queda por los tiempos de los tiempos sin modificar. Ese ambiente, ese sitio queda sin modificar. Pero si el planeta está geológicamente activo, si tiene energía, si tiene vitalidad geológica, como puede ser la Tierra, nosotros tenemos tectónica de placas, tenemos volcanes, tenemos terremotos, tenemos geodinámica externa, interna a todos los niveles. Entonces esta geodinámica, esta energía va a permitir que se estén continuamente generando, creando, modificando, destruyendo ambientes donde la vida puede emerger y evolucionar. Entonces, es muy importante esta conexión entre la vitalidad geológica de un planeta y la posible existencia de vida. Y ahora en los planetas extrasolares se está buscando también huellas de esa vitalidad geológica en las atmósferas, que es donde nosotros podemos más o menos de alguna manera verlo. Ver si esas atmósferas reflejan, por ejemplo, actividad volcánica de algún tipo, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Es decir, esa conexión entre la geodinámica y la posible existencia de vida y su evolución, ¿no? La segunda pregunta es si hubo agua líquida en el pasado del planeta. Yo creo que esto lo vamos a contestar. Si Marte está activo en la actualidad, desde el punto de vista geológico, si conserva de alguna manera esa energía o tal vez algún tipo de energía residual. Y si existe actualmente agua líquida en Marte, ¿no? Ahora vamos a verlo, ¿no? Otras preguntas que nos podemos hacer desde el punto de vista del agua, porque el agua es un componente vital para la vida, y ahora mismo pues, en las hojas de ruta de todas las agencias espaciales para la búsqueda de vida lo que se está buscando es esa conexión entre el agua y la química del carbono. Son los dos factores fundamentales para la búsqueda de vida, ¿no? Agua líquida. La primera sería si fue Marte un planeta habitable en el pasado, si hubo en el pasado vida en Marte, no lo sabemos, si es Marte actualmente un planeta habitable, o si podría haber vida en la actualidad. Esto no se descarta, estoy hablando de vida microbiana, obviamente, ¿eh? Es decir, que se está viendo que aquí, en determinadas zonas de la Tierra, bajo condiciones similares a las de Marte, subsuperficiales, por debajo de la superficie, existen microorganismos que viven por debajo de las rocas, protegidas de esas condiciones hostiles de la superficie marciana. Sabemos que en la superficie marciana es prácticamente imposible que haya vida, está prácticamente descartado. No sé, porque la radiación ultravioleta es muy intensa, está entre 200 y 400 nanómetros, es una radiación que destruye cualquier compuesto orgánico, la temperatura es muy baja, la presión atmosférica es muy baja también para que no permite que exista ese agua líquida en superficie, porque no hay presión atmosférica, está entre 5 y 11 milibares, es una presión muy parecida a la de la estratosfera terrestre. Las condiciones son muy hostiles, pero nosotros sí hemos hecho, por ejemplo, estudios en las cámaras de simulación planetaria, esas que hemos visto antes, del Centro de Astrobiología, para saber qué cantidad de rocas o qué cantidad de polvo de regolito volcánico, basáltico, que es el material fundamental en Marte, sería necesario para hacer de escudo, el shielding, lo que se llama el escudo, de esa radiación para una supuesta colonia de microorganismos. Pues bien, hemos probado con dos minerales que se han detectado en Marte y con la roca marciana por excelencia, que es el basalto. Con el polvo volcánico basáltico, un polvo de entre 30 y 50 micras aproximadamente, y con jarosita, que es un sulfato que se ha descubierto en Marte, y con yeso, que es otro sulfato que se ha descubierto en Marte. La jarosita no tiene agua, pero tiene grupos hidroxilo, y el yeso sí tiene agua en su fórmula estequiométrica, tiene 2 moléculas de agua. Entonces hemos probado con estos dos minerales y con el basalto. Bueno, pues hemos visto que con tan solo una pátina de 300 micras de basalto ya no llega radiación al detector. Es decir, nosotros hemos puesto la lámpara de deuterio, se simula las condiciones de radiación ultravioleta de Marte, pones el detector por debajo y ves cuál es la pátina, la capa de basalto, de polvo basáltico que tienes que poner. Y con tan solo 300 micras de basalto, eso está publicado, además en Sensors,
con tan solo 300 micras de basalto, ya una colonia microbiana estaría protegida. Es decir, que en la superficie es prácticamente imposible, pero ahora que va a ir ExoMars y va a poder profundizar hasta casi 2 metros, porque va a llevar un taladro, no hace falta 2 metros. Realmente, con tan solo 1 milímetro ya estaría protegida de estas condiciones de radiación. Por eso digo lo de podría haber vida en la actualidad, porque no se descarta. Es totalmente especulativo, pero no es descartable. Bien, y con respecto al tema del agua, porque bueno, una de las cosas que estamos viendo es que la NASA y también la Agencia Espacial Europea se apunta al descubrimiento de agua cada cierto tiempo en Marte. Hay que tener en cuenta esto que digo aquí, es que no todo el agua de Marte es igual. Esto es importante que se entienda desde el punto de vista geológico o de los ambientes. No todo el agua de Marte es igual. No todo el agua de Marte representa los mismos procesos, los mismos ambientes y las mismas condiciones de habitabilidad. No todo el agua de Marte tiene la misma edad. Y también es fundamental saber si actualmente el agua forma parte de un proceso dinámico, que es lo que venía comentando anteriormente, es decir, si hay algún tipo de ciclo hidrológico o hidrogeológico del agua en Marte. Porque esto favorece también esta dinámica del agua, favorece el tema de la habitabilidad. Bien, esto, antes de empezar con Marte, sí quería decir que en Marte existe agua en los casquetes polares, existe hielo de agua en el polo norte y en el polo sur, como este que vemos aquí. Existe hielo de agua, también existe hielo de CO2, existe agua por debajo del suelo marciano, por debajo del regolito, en forma de una especie de permafrost, de suelo helado. Esto además lo descubrió, aparte de que ya se había visto con el espectrómetro termal desde el orbitador, luego se comprobó directamente con la sonda Fénix en el polo norte de Marte. Con la pala raspó la superficie y pudo llegar al hielo a unos pocos centímetros que hay por debajo del regolito marciano. Es decir, que hay agua helada por debajo del regolito. Tenemos también nubes de vapor de agua en Marte. Son muy tenues porque la mayor parte de la atmósfera de Marte es dióxido de carbono, pero hay nubes de vapor de agua parecidas a las nubes noctilucentes de aquí de la Tierra. Tenemos agua atrapada en las rocas. Las rocas tienen agua atrapada intraformacionalmente y tenemos agua atrapada en los minerales. Pero todos, en la propia fórmula estequiométrica, por ejemplo, un yeso es un sulfato de calcio con 2 moléculas de agua. Y estas 2 moléculas de agua del mineral, a nosotros, a los geólogos, nos ayudan incluso a saber en qué ambiente se formó ese mineral. Por ejemplo, nosotros aquí en la Tierra, voy a poner un ejemplo que se va a entender bastante bien. En la Tierra sabemos que, por ejemplo, el yeso se puede formar en un desierto. Es un mineral evaporítico, se forma por evaporación, un sulfato de calcio, atrapa el agua de la salmuera a partir de la cual se ha formado. Ese agua tiene unas determinadas características geoquímicas e isotópicas que nos permiten identificar ese ambiente, esa salmuera, las condiciones de esa sal. Y el yeso puede formarse también en un ambiente hidrotermal. Por ejemplo, en Islandia o en el Jaroso, aquí en España, tenemos yeso hidrotermal. Es decir, un yeso que se forma a partir de la precipitación de una solución hidrotermal, normalmente de baja temperatura. Ese agua tiene otras características isotópicas. ¿Cómo podemos identificarlo? Por lo que se llama la fraccionación isotópica. En el oxígeno tenemos 3 isótopos, el oxígeno 16, el 17 y el 18. Y en el hidrógeno tenemos el deuterio. Bueno, tenemos el tritio también, pero el que nos interesa es el deuterio. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos un proceso de evaporación muy intensa, si tenemos un proceso de evaporación muy intensa en una salmuera y se forma un mineral, ¿en qué se empobrecerá el agua? En el isótopo más ligero. Es decir, el isótopo más ligero es el que migra. El 16 y el 17 se evaporan, migran porque pesan menos. Y el agua queda enriquecida en el isótopo más pesado. De tal manera que ese yeso que se va a formar a partir de una salmuera en un ambiente de alta evaporación va a ser un yeso que está enriquecido en un agua con oxígeno 18 más que oxígeno 16 y 17. Por ejemplo, esto es lo que se llama la fraccionación isotópica. Estoy haciendo un ejemplo muy genérico, ¿no? Muy general. Pero estudiando las características isotópicas de los isótopos estables, de carbono, hidrógeno, oxígeno y azufre, fundamentalmente, nosotros podemos hacer determinadas inferencias sobre los ambientes en los que se han formado. Aparte de los minerales y las paragénesis y las asociaciones de esos minerales. El yeso que se forma en una solución hidrotermal es distinta, tiene una composición isotópica distinta al yeso de evaporítico. ¿De
¿de acuerdo? Pero para que se entienda que a veces es una piedra tenemos muchísima información. Información mineralógica, información petrológica del contexto donde se forma, información geoquímica, información isotópica. Y a partir de esa información contenida en esa piedra, en esa roca, asociándola con todo lo que es el contexto que hay alrededor, nosotros desde la geología planetaria podemos hacer una serie de interpretaciones de los ambientes pasados. ¿De acuerdo? Bien, pues Marte era así en la actualidad. Marte es un planeta básicamente volcánico. Ahí se ve a la izquierda el Monte Olimpo, que es un volcán gigantesco, y la zona de Tarsis. Se supone, todos los modelos indican que Marte en el pasado fue muy distinto a como es en la actualidad, con un ciclo hidrológico, hidrogeológico, en cierto modo similar al de la Tierra. Siendo conservadores, además, se supone que Marte tuvo agua líquida o pudo tener agua líquida en la superficie durante los primeros 1000 millones de años de su evolución. Es decir, la edad de Marte es como la edad de los planetas terrestres, unos 4.500, 4.600 millones de años. Pues durante los primeros 1000 millones de años, siendo conservadores, entre comillas, Marte tuvo esas condiciones mucho más propicias para la emergencia y la evolución de la vida. Pero claro, no sabemos si esos 1000 millones de años fueron suficientes para que hubiera una evolución. Aquí en la Tierra sabemos que la vida ha necesitado un tiempo para evolucionar. En Marte también ha tenido que necesitar ese tiempo. Pero bueno, no se descarta que durante esos 1000 millones de años la vida pueda haber emergido, aunque fuera de manera muy elemental, ¿no? Con microorganismos, con bacterias o con arqueas o con algo muy parecido a lo que tenemos aquí en la Tierra. Bien, otro aspecto a destacar en el tema de Marte en cuanto a la geodinámica o la energía marciana son los volcanes. Marte, como hemos visto, es un gigantesco planeta volcánico. Básicamente es una bola enorme volcánica. Antiguamente Marte era volcanes y agua, de ahí la relación con Canarias, por ejemplo, ¿no? Y aquí lo que vemos en esta imagen es pues una imagen del volcán Calbuco en Chile, en la erupción del 2015, donde vemos pues, la importancia de estas erupciones y cómo se producen ingentes cantidades de volátiles que alcanzan la atmósfera, alcanzarán pues, incluso la estratosfera. Es decir, que los volcanes en Marte, la actividad geológica marciana, tuvo que ser fundamental, tuvo que tener un papel fundamental también en el desarrollo de estas condiciones de habitabilidad y del enriquecimiento de la atmósfera marciana. Muy diferente a cómo es la atmósfera en la actualidad. Cuando los volcanes dejaron de emitir, se dejó de producir este enriquecimiento de la atmósfera marciana de volátiles, de CO2, de metano, de agua, etcétera, etcétera, vapor de agua, etcétera, etcétera. Bien, para que se hagan una idea, yo creo que aquí se ve bastante bien de la envergadura de los volcanes de Marte. Este es el Monte Olimpo, el Olympus Mons, en comparación con la península ibérica, para que puedan observar pues, la relación, el tamaño de estos gigantescos volcanes. Es el mayor volcán que hay en el sistema solar. Marte es mucho más chiquitito que la Tierra y, sin embargo, pues, tiene unos volcanes mucho mayores que los volcanes terrestres. ¿Por qué es esto? ¿Cómo es posible que un volcán, un planeta mucho más pequeño que la Tierra, haya generado unos volcanes tan grandes? Pues precisamente por esa ausencia de tectónica de placas, al menos al nivel en que lo vemos aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra vemos que todo se está moviendo, es una especie de gigantesco puzzle de placas que se están continuamente moviendo, chocando unas contra otras, penetrando unas por debajo de otras, fundiéndose, generando volcanes, etcétera, etcétera. En Marte no, en Marte es como cuando te sale un grano continuamente en el mismo sitio, no hay ese movimiento en la horizontal, entonces el volcán se genera una mega estructura, se genera una gigantesca estructura porque no hay esa dinámica en la horizontal hasta que se acaba la energía y por eso se generan estos volcanes que se llaman volcanes en escudo. Este es un volcán en escudo, tienen formas como el escudo de un guerrero, son volcanes típicos, por ejemplo los hay en Hawái o aquí en Lanzarote, por ejemplo los tenemos en la zona basal, en la zona de Famara, en donde está ese mirador tan maravilloso, el mirador del río, pues toda esa zona son los restos de un gigantesco volcán en escudo que había en Famara, ¿no? Bueno, pues estos volcanes tuvieron que tener un papel fundamental en el cambio de las condiciones de habitabilidad marciana. Hay una relación directa entre lo que es la geología, la actividad geológica y la habitabilidad superficial. Bien, aquí vemos ese cambio que se ha producido, un cambio sustancial de lo que era el Marte antiguo con respecto al Marte actual. No sabemos exactamente qué es lo que ha ocurrido, pero hay muchísimos estudios científicos y muchas publicaciones acerca de qué ha podido ocurrir. Todo parece indicar que, bueno, pues igual que las estrellas evolucionan,
pierden energía y bueno, pues tienen una vida. También los planetas la tienen de acuerdo con su tamaño. Marte, al ser más pequeño que la Tierra, perdió su energía antes que nuestro planeta. A nosotros todavía nos quedan unos cuantos miles de millones de años, pero Marte perdió su energía. Marte dejó de emitir, los volcanes dejaron de emitir esas cantidades de volátiles a la atmósfera. Marte perdió su campo magnético, tuvo que tener probablemente un campo magnético que también protegía a Marte del viento solar. Ahora la sonda Maven de la NASA, hemos visto cómo ese viento solar ha sido fundamental para barrer de alguna manera la atmósfera marciana, debilitando esa atmósfera y dejándonos tan solo una atmósfera residual, que es lo que vemos ahora. Es decir, que ha habido un conjunto de factores que han influido en esa pérdida de la vitalidad geológica de la energía de Marte. El viento solar, al perder el campo magnético, ha ido barriendo lo que es la atmósfera, nos ha dejado solo una atmósfera mucho más tenue, mucho más residual. Los volcanes han dejado de emitir, de manera que tenemos ahora pues, un planeta mucho más extinguido, sin energía desde el punto de vista geológico. Pero como se observa en esta parte inferior, pues Marte tuvo que tener una serie de ambientes, un ciclo hidrológico, hidrogeológico, con sistemas hidrotermales, con hielo, con glaciares, con procesos de mineralización hidrotermal, con lagos, con ríos, océanos, con lluvia, etcétera, etcétera. Mucho más parecido al terrestre. Bien, desde el punto de vista de la topografía, esto es lo que vemos en Marte ahora mismo. En Marte existe lo que se llama la dicotomía litosférica marciana. Existen dos grandes placas, una placa más compleja y más rugosa, más craterizada, que es la placa del hemisferio sur, como se observa ahí, y una placa mucho más fina, mucho más delgada, que es la placa más joven, la placa del hemisferio norte. De alguna manera, si tuviéramos que hacer un símil, sería parecido a la corteza continental y la corteza oceánica de la Tierra, es decir, la corteza continental mucho más gruesa y la corteza oceánica mucho más fina. De alguna manera, en Marte ahora mismo pues lo que se observa son esas dos grandes placas litosféricas, ¿no? Bueno, simplemente para que se vea esta complejidad en el mapa, poco a poco vamos conociendo muchas más cosas de la geodiversidad y la geología marciana, que es mucho más rica de lo que aparentemente podría aparentar. Aquí ya tenemos un mapa complejísimo, mucho más complejo de la geología de Marte. Y bueno, podemos establecer incluso una secuencia de temporal de acontecimientos. Aquí en España sabemos que tenemos una columna estratigráfica complejísima, muy bien definida, con numerosos periodos, eras, épocas, etcétera, etcétera. En Marte podemos hablar de una serie de épocas fundamentales que en algunos casos algunos autores han querido correlacionar con los minerales, como esto que vemos aquí a la derecha, por ejemplo en el noaquiano, en el espérico, en el amazoniano, donde tenemos una serie de minerales de la arcilla, sulfatos, óxidos férricos, anhidros. Es decir, se ha intentado hacer esta correlación entre los minerales y la temporalidad marciana. Pero sí podemos identificar una secuencia temporal de acontecimientos desde el Marte más antiguo hasta el Marte más moderno, ¿no? Incluso cuando había campo magnético y cuando desapareció. Bien, vamos a avanzar un poquito más porque me enrollo demasiado, pero aquí tenemos, por ejemplo, las tres misiones en las que, bueno, pues en las que yo estoy participando. Una es la misión MSL, la del rover Curiosity, que es esta que se observa arriba a la izquierda. La misión esa ExoMars, que es la misión europea, que ha tenido un retraso tremendo de un montón de años, pero que bueno, pues todo parece indicar que ya en el 2020 va a salir. Y la misión del NASA Mars 2020, donde también estamos participando, en este caso desde Estados Unidos, ¿no? Con Roger Binns. Bien, por si alguien no está muy familiarizado con los rovers de Marte, el rover que hay actualmente trabajando en Marte, en el que bueno, yo cuando estaba en el Centro de Astrobiología tuve la suerte de poder integrarme junto con el resto del equipo en el año 2004 en la misión de la NASA, del rover Curiosity. Estuvimos allí además en Pasadena, estamos trabajando, bueno, seguimos trabajando porque el rover sigue funcionando. Para que se hagan una idea, detrás del rover se ve una persona como escala, para que se hagan una idea del tamaño. Desde luego ha sido un cambio sustancial en todos los rovers que se han enviado a Marte. No son pequeños coches. Este es un rover de 3 metros de alto, de cerca de 1 tonelada de peso, y transporta unos 80 kilos de instrumentos científicos miniaturizados que nos proporcionan una información extraordinaria. La información tarda en llegar desde Marte a la Tierra aproximadamente entre 10 y 15 minutos, y esa información pues llega a
a los teléfonos móviles, por así decirlo, donde nosotros podemos acceder a una serie de plataformas, los grupos de investigación, donde podemos ya... Al principio los grupos de investigación de ciencia estaban ligados sobre todo a los grupos de los instrumentos. Luego, según ha ido avanzando la misión, ya va habiendo una transversalidad en los objetivos científicos y ya un instrumento está viendo cómo puede ser de utilidad para otro y cómo los datos de un instrumento pueden ser también importantes para obtener datos científicos de otro instrumento, de manera que los grupos de investigación han cambiado. Ya no son grupos monoinstrumentales en cuanto a la ciencia, sino son grupos mucho más transversales. Esto ocurre con esta misión y con todas las demás, ¿no? Bien, esta la traigo para que se vea el recorrido que ha hecho el rover en estos años. Aproximadamente ha recorrido unos 20 kilómetros, para que se vea el detalle de cómo poco a poco, paso a paso, bueno, se va avanzando. El rover fue a un cráter de impacto gigantesco, aterrizó en un cráter de impacto gigantesco, que es el cráter Gale, que es un cráter de unos 160 kilómetros de diámetro aproximadamente. El cráter Gale además tiene una montaña central, que es el Mount Sharp, de aproximadamente 3.000 metros, y por eso se eligió esta zona. Para elegir las zonas de aterrizaje o de amortizaje también se llevan a cabo, se realizan congresos científicos donde todo el mundo ahí pues discute qué zona es la más interesante. Al final los ingenieros son los que mandan, porque dicen que bueno, los científicos quieren ir siempre a zonas más complejas, o nosotros queremos ir a zonas más complejas, y los ingenieros pues lógicamente lo que quieren ir es a zonas lo más llanas posibles, donde no haya problemas, para que luego se mueva el rover donde quiera ir, ¿no? Para que pueda aterrizar sin problemas, ¿no? Estos son los 20 kilómetros con todas las zonas donde la traversa, que nosotros hacemos este tipo de traversas luego en Lanzarote, ¿no? Lo que hacemos es diseñar una traversa similar a la que hace un rover para que la hagan los astronautas, ¿no? No lleva un perforador el rover Curiosity como el que va a llevar ExoMars, que va a llegar hasta 2 metros de profundidad. Muy importante conocer en profundidad cómo varían las condiciones mineralógicas y geoquímicas, y tal vez microbiológicas, quién sabe, ¿no? Pero sí es posible realizar pequeños taladros, como estos que muestro aquí, donde de alguna manera, bueno, Marte es rojo en la superficie, pero es de distinto color por debajo, y se puede analizar, existen incluso puntos de análisis mucho más pequeños donde se pueden analizar con el láser la composición geoquímica, se pueden hacer líneas transversales, line profiles, ¿no? O sea, perfiles lineares de cómo se distribuye pues, desde el centro del orificio del taladro hacia el exterior esa variación química del material. Bien, yo antes decía que uno de los aspectos del agua que hay en Marte es el agua que hay atrapada en los minerales. Para que se hagan ustedes una idea, aquí tenemos todos los sitios donde se han identificado, todos los puntitos donde se han identificado minerales hidratados en Marte. Es decir, que la existencia de agua pasada en Marte, en minerales, pero claro, aquí solamente tenemos una foto fija de los minerales que tienen agua, pero estos minerales pueden representar y representan épocas, momentos y ambientes distintos. Es decir, estamos viendo solamente esa foto fija actual, pero a lo mejor en una zona pues era un mineral que tiene agua que se ha formado en un lago, otra en un mar, otra en un río, etcétera, etcétera. Es decir, son cosas totalmente distintas, ¿de acuerdo? Desde la geología también hacemos estas analogías, por ejemplo, analogías de los depósitos que requieren la presencia de un flujo de agua para formarse, como los conglomerados. Aquí sabemos que en la Tierra los conglomerados requieren un flujo de alta energía, requieren una erosión, un transporte y una sedimentación, sobre todo los de grano grueso, que requieren más energía, ¿no? Para arrancar esos clastos, esos cantos de gran tamaño. Aquí vemos una comparación, se ve muy bien esa analogía entre un conglomerado en Marte y un conglomerado en la Tierra, por ejemplo. Es decir, aquí no tenemos agua, pero sí tenemos un proceso que nos identifica que ha habido agua, que ha movido todo eso y que ha generado un depósito que requiere la presencia de agua, como es un depósito conglomerático, ¿de acuerdo? Es decir, que sin haber agua, nosotros aquí podemos identificar el proceso, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otra imagen de Marte espectacular, donde tenemos la roca volcánica y tenemos unas ciertas grietas, creo que se ven bien, con unos minerales de color más claro. Eso también son zonas de habitabilidad muy interesantes, pero a pequeña escala, porque la habitabilidad puede ser a gran escala, a macroescala, mesoescala o microescala. Y ahí lo que tenemos es que para formarse esas pequeñas venas, esos filones, la roca se ha fracturado, el agua ha penetrado por esas fracturas y ha precipitado, dando lugar a la formación de una pequeña vena, un filoncillo. En este caso, un filón de sulfato de calcio.
Es decir, que si nosotros tuviéramos que decir dónde vamos a buscar vida en esta zona, pues sobre todo en las zonas donde ha habido agua, en las zonas donde sabemos que ha penetrado el agua y ha formado ese precipitado con respecto a otras. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo que comentaba del Fénix. No sé si se ve así, el GIF animado a la derecha, donde, bueno, pues el Fénix es un lander, no lleva ruedas, pero en el año 2008, cuando aterrizó en el polo norte de Marte, pues llevaba una pequeña pala. Esa pala escarbó por debajo de la superficie y, como se observa en el GIF animado, pudo detectar y además analizó ese hielo que hay a unos pocos centímetros por debajo del regolito marciano, que es hielo de agua. Es decir, que tenemos agua en distintos contextos, es lo que quiero dar a entender, ¿de acuerdo? Bien, ya, bueno, esta imagen la traigo porque, como decía Telmo, este es un estudio que hicimos, que muchas veces tienes la suerte, no ocurre muchas veces en la vida, pero tuvimos la suerte de que fuera portada en la revista Nature. Detectamos la presencia de agua líquida en la noche marciana, gracias a que en el regolito existen percloratos, existen una serie de sales que actúan como si fueran una esponja. De tal manera que en ese suelo volcánico esos percloratos lo que hacen es que absorben, sobre todo durante la noche, el vapor de agua atmosférico y lo atrapan como si fueran esponjas. Esto que vemos aquí. Durante el día la radiación es mucho mayor, durante el día hay una evaporación mucho mayor, pero durante la noche se forman a unos pocos centímetros, incluso a 5 o 10 centímetros por debajo de la superficie, esos percloratos absorben de alguna manera, fijan el agua, lo cual pues, nos hace también ser positivos como zonas de habitabilidad a unos pocos centímetros por debajo de la superficie, ¿no? Posteriormente, pues otros colegas como Hoja y otros colaboradores identificaron en estas líneas de pendiente, esto ya se había visto hace unos años, porque ya desde el año 99 se había visto, si nos fijamos en la del año 99, abajo a la izquierda, podemos ver el borde de un cráter que no tiene nada. Sin embargo, si nos fijamos en el año 2005, ese mismo borde de cráter sí tiene un depósito en esa misma zona. Es decir, que ha habido un proceso que ha generado algo que ha discurrido pendiente abajo y que ha precipitado esa carga mineral en tan solo esos 6 años. Es decir, que Marte de alguna forma no está tan muerto como parece, desde el punto de vista al menos de la geodinámica superficial. No tiene una geodinámica como la terrestre, obviamente, pero sí existe una cierta vitalidad geológica aún que permite que Marte produzca esta serie de depósitos, ¿no? Estos autores estudiaron además, esto se había visto con anterioridad, se había visto, arriba se ve a la izquierda el otoño, el invierno, la primavera y el verano, en esa línea. Entonces lo que se veía en agosto del 2011 era una cosa muy curiosa, y es que por debajo de la superficie parecía que se moviera algo, no son los gusanos de Dune, pero que se movía algo por debajo de la superficie marciana, ¿no? Entonces, como vemos ahí, es decir, que de manera estacional había algo que se movía por debajo del regolito marciano. Entonces, esto nos hablaba de esta supuesta movimiento, tal vez de soluciones acuosas en la horizontal, y no solo en la vertical como habíamos identificado nosotros. Habíamos identificado ese ciclo diurno-nocturno de absorción y secado, por así decirlo, evaporación del agua. Pero estos autores han identificado una cosa más importante, aunque no fueron portada en Nature, pero identificaron una cosa más importante desde esa perspectiva, es un movimiento en la horizontal. Obtuvieron unas fotografías espectaculares, realmente, de cómo se produce este movimiento en la pendiente, o esto que vemos aquí. Y además, esta fotografía la tomé directamente de la pantalla cuando estaban dando la rueda de prensa o la videoconferencia de NASA. Esto es muy importante, y es que si vemos la estabilidad del agua pura en la superficie de la Tierra, bueno, pues vemos que por debajo de los 0 grados es hielo. Sin embargo, la estabilidad del agua pura en la superficie de Marte vemos que varía dependiendo de esas sales que tienen. Las sales que hay en Marte también influyen en el proceso de enfriamiento del agua. De manera que, aunque parezca sorprendente, el agua en unas soluciones sobresaturadas en percloratos, no sé si estoy aburriendo mucho, pero el agua abajo se ve que incluso a 60 o a 70 grados bajo cero podría permanecer todavía en estado líquido. Es decir, que un agua enriquecida en percloratos, en sales, sobresaturada, podría estar en estado líquido. Lo cual es muy importante, porque en Marte sabemos que hace mucho frío, ¿no?
Pero si sabemos también que hay percloratos, estos percloratos pueden influir en la temperatura de congelación. ¿De acuerdo? Bueno, este es otro estudio que también fue portado en una revista muy buena de geología, que es Geology, donde identificamos también la existencia de unas estructuras de unas chimeneas de sedimentos fluidizados, muy parecidas a las que vemos, por ejemplo, aquí en Almería, en la zona de las Herrerías, del Barranco del Jaroso. También son estructuras que nos indican que ha habido movimiento en la vertical de fluidos, son conductos como esos que se ven a la derecha, circulares. Es decir, que tenemos agua en Marte en distintos contextos. Bien, el tema de los análogos funciona como he puesto ahí, observando y entendiendo pues, la geología, los minerales, la geoquímica, la geodinámica. Nosotros podemos contextualizar e interpretar los procesos que ocurren en Marte o en otros planetas, ¿no? Y aquí lo que he traído es algunos ejemplos para que se comprenda bien todo esto. Aquí tenemos, por ejemplo, análogos relacionados con el volcanismo, en Nili Patera, en Marte, arriba, y abajo pues tenemos el volcán del Corazoncito, ¿no? En el parque de Timanfaya. Son muy parecidos. Además tienen zonas hidrotermales en la zona de alrededor, ¿no? Esto sería una analogía volcánica. Aquí tendríamos una analogía en cuanto a los tubos de lava. Otro tema muy interesante para la habitabilidad, que luego en las preguntas podemos comentarlo si les interesa. Tenemos lava tubes, tenemos tubos de lava en Marte, de amplísimo desarrollo, y tenemos, aquí no se ve muy bien, pero esos orificios que se ven negros, alineados, son el volcán de la Corona y luego pues todo lo que es el tubo volcánico que termina en el túnel de la Atlántida, en Lanzarote. Es decir, que tenemos otro tipo de analogía en cuanto a estructuras volcánicas. O tenemos, por ejemplo, analogías relacionadas con redes fluviales. A la izquierda tenemos una red fluvial en Marte y a la derecha un típico sistema fluvial terrestre. O surcos y torrenteras como las que vemos a la izquierda en Marte o a la derecha en la Tierra. O analogías como sistemas deltaicos. No sé si se ve muy bien. O de abanicos aluviales. A la izquierda sería una especie de delta o abanico aluvial en Marte. Es decir, a través de la geomorfología también podemos interpretar el contexto donde se ha producido ese sistema acuoso. Y en la Tierra, ¿no? O aquí las grietas de desecación, es decir, si tenemos grietas de desecación es que ha habido procesos de evaporación, el agua se ha evaporado y ha dejado esas grietas en las zonas de las salinas, ¿no? Y bien, la última huella interesante que comentaba, aunque es mucho más pequeña, es la huella mineralógica del agua, lo que comentaba de la jarosita o del yeso. Esto fue un descubrimiento muy importante que tuvo lugar en el año 2004. Yo además estaba escuchando la rueda de prensa que estaba dando Steve Squires desde mi casa y bueno, pues nosotros habíamos propuesto, porque estábamos trabajando en la zona del Barranco del Jaroso, en Sierra Almagrera, desde hacía varios años, y habíamos propuesto que esta zona podría ser interesante como análogo de Marte, ¿no? Entonces, cuando ellos hablaron de jarosite, realmente no es jarosite, es jarosita. Realmente lo que descubrieron en Marte es un mineral que la jarosita se descubrió por primera vez en la Tierra en el Barranco del Jaroso, en Almería. Es decir, y es un mineral que requiere la presencia de agua líquida para formarse. Por lo tanto, el descubrimiento de este pequeño mineral en Marte era una evidencia muy pequeñita, pero muy contundente desde el punto de vista científico, para decir que este mineral pues, era una evidencia prácticamente incontestable, porque además tiene grupos hidroxilo en su composición, de que se requería agua líquida para formarse. Y esto fue descubierto bueno, pues en una zona con hematites, en la zona de Meridiani Planum. Y por lo tanto, bueno, pues la evidencia mineralógica más importante sobre la existencia de agua en Marte es gracias a un mineral andaluz, que es la jarosita, ¿no? De Sierra Almagrera, ¿no? En cuanto a los análogos terrestres, bueno, pues yo he tenido la oportunidad de trabajar en distintas zonas alrededor del mundo, pero en España, como comento, nosotros tenemos una gran geodiversidad. Y tenemos zonas pues, como emblemáticas como puede ser el Río Tinto o el Golfo de Cádiz en cuanto a las emisiones de metano, o Canarias, donde estamos trabajando ahora, o la zona del Jaroso, de Sorbas, Cabo de Gata, la zona de Campos de Calatrava, en Almagro. En Almagro, por ejemplo, esto no lo sabe mucha gente, hicimos las pruebas del sensor de temperatura del suelo del rover Curiosity que está trabajando ahora en Marte. Es decir, las pruebas del sensor, del GTS, las hicimos en Almagro, aquí en Ciudad Real. Que aparte de berenjenas, pues también hay unos basaltos estupendos y unas zonas donde se pueden hacer este tipo de analogías. Por eso digo yo que es la ciencia del pobre. Es decir, que en España a lo mejor, desde el punto de vista de la geología planetaria, por supuesto es importantísimo que haya una inversión en ciencia y tecnología, pero tenemos el campo. Es decir, tenemos la geodiversidad. Tenemos que saber explotar esa geodiversidad.
Y bueno, no esperar a que vengan de fuera a decirnos que esto es importante, ¿no? Bueno, estas son algunas imágenes de los sitios donde he estado trabajando, en la Antártida o en Islandia. Lo de izquierda es la Islandia y la derecha es Marte. O en la zona de cráteres de impacto, en Mauritania, o en el Río Tinto, donde hicimos un proyecto interesantísimo también en relación con NASA. Descubrimos vida en Río Tinto, cosa que fue... teníamos que imaginar que estábamos en Marte, pero sin saberlo, ¿no? Fue un proyecto muy interesante. O en la zona del Jaroso, ¿no? Esta zona donde habíamos estado trabajando con la jarosita, que es ese mineral que tenemos aquí, que si nos fijamos es como Río Tinto pero sin agua, ¿no? La zona de Almería, de Sierra Almagrera. Aquí tenemos un gigantesco depósito de jarosita. La persona que está en el centro es el profesor Fernando Rull, que es el responsable del espectrómetro Raman, que va a ir a Marte, de la misión ExoMars. Y esta persona que está aquí a la izquierda es el profesor Gotthard Klinkenhofer, la persona que descubrió la jarosita en Marte y que diseñó el espectrómetro Mossbauer con el que se descubrió, y que vino aquí a España a estudiar la jarosita, a la zona, lo que se llama la localidad tipo mundial, que es el sitio donde se ha descubierto el mineral a nivel de todo el planeta, ¿no? Esta es otra zona muy interesante, en la zona de Pulpí, donde yo tuve también la suerte de trabajar y donde hemos hecho estudios espectroscópicos y mineralógicos. En esta geoda es muy interesante por lo que comentaba en Marte. En Marte es importante que este yeso, que tiene, son cristales, son megacristales de yeso, son cristales gigantes, eso es el interior de una geoda y tú te puedes meter dentro de lo que es la geoda. Esto está en una mina en la zona de Pulpí, también en Almería, dentro de todo el sistema hidrotermal del Jaroso. Y esto es importante por lo que comentaba, y es que los ambientes subterráneos son muy interesantes para Marte, porque en superficie hemos visto que no podemos establecer esa conexión entre los minerales y la vida porque se va a destruir como consecuencia de la radiación. Pero sí es interesante estudiar qué tipo de microorganismos hay asociados a estos minerales por debajo de la superficie. Y en este caso, pues estas cuevas, estas grutas, estas geodas nos ayudan bastante, ¿no? Esto es de la zona del Golfo de Cádiz. Son dos tesis que llevamos, una en relación con chimeneas y con nódulos submarinos. Estas chimeneas del Golfo de Cádiz son interesantes porque en Marte también se ha descubierto metano. Y estas chimeneas son chimeneas metanógenas, es decir, son carbonatos metanógenos. Chimeneas de carbonatos que se han formado como consecuencia de la oxidación de metano. Y lo que descubrimos dentro de estas chimeneas de carbonatos es esas colonias de microorganismos, esos framboides que se denominan colonias framboidales, de manera que en la formación de estas chimeneas o de estos nódulos ha habido una participación de las bacterias. Ahí tenemos, por ejemplo, una secuencia que identificamos donde pone irregular, esférico, suboedral, donde vemos que al principio sí se ve cómo se van agrupando esas colonias poco a poco, pero llega un momento en que el mineral parece que fuera un mineral totalmente inorgánico, sin participación bacteriana. Esto es muy interesante porque en Marte podemos tener ese mineral, pero es importante analizarlo para ver si en el interior de ese mineral podemos detectar esos biomarcadores, esas bacterias que han participado de alguna forma en la formación de los minerales, ¿no? Bien, esto es el prototipo de REMS, la estación ambiental del Centro de Astrobiología, que estuvimos trabajando en los basaltos de Almagro. Este se fue en el Cerro de la Yezosa. Estos son también algunos estudios que hicimos en Tenerife, en la zona concretamente de los azulejos, del Teide. Ahí a la izquierda también está el profesor Fernando Rull y el profesor Klinkenhofer. Aquí estábamos trabajando con el Raman y con el LIPS. Con el Raman nosotros lo que hacíamos era estudiar la composición mineralógica, y con el LIPS era la composición elemental. Analizábamos con estos equipos portátiles que podíamos llevar y luego comparábamos con los resultados en laboratorio también. De hecho, este equipo de Raman es el prototipo del Raman que va a volar a Marte en el 2020. Y bueno, esta es otra zona donde, esta fotografía es mucho más reciente, donde estamos trabajando ahora, que son los tubos de lava. Los tubos de lava, esto es un tubo de lava en Lanzarote. Interesante pues también por todos los procesos de alteración acuosa y los procesos de microorganismos que existen ahí asociados a estos minerales, que podrían también existir en los tubos de lava similares que hay en Marte, por ejemplo, ¿no?
Bien, ya para terminar, esta es la última parte de la charla. Esta es la zona donde nosotros estamos trabajando ahora científicamente, que es el Geoparque Mundial UNESCO de Lanzarote y Archipiélago Chinijo. Esta es la zona esto es en la zona de Timanfaya. El paisaje lo dice todo. Yo siempre digo que en este caso el paisaje refleja el mensaje geológico que hay detrás, y cuando tú llegas a Lanzarote y parece que estás en otro planeta, es que realmente es como si estuvieras en otro planeta, ¿no? O sea que la geología en ese caso sí te define el paisaje, ¿no? Este es el curso Pangea, es un curso de la Agencia Espacial Europea que, bueno, contactaron con nosotros hicimos un convenio entre el Instituto de Geociencias y el Cabildo de Lanzarote para trabajar en estas zonas, y contactaron con nosotros para buscar un sitio donde hacer los ensayos con los astronautas, un curso de instrucción de astronautas, ¿no? Y se llamaba así el Planetary Analog Geological and Astrobiological Exercise for Astronauts, ¿no? Es el Pangea, ¿no? El curso está dirigido por Loredana Besone y por Francesco Sauro, y al principio del primer curso pues estuvimos una serie de instructores. Yo tuve la suerte de ser el único instructor español, sigo siendo ahora mismo el único en esta tercera edición también, pero ya se han ampliado el número de zonas. Al principio empezó Lanzarote, pero ahora ya pues hay zonas, están trabajando en el cráter Ries de impacto en Alemania, están trabajando en los Alpes, y ya se ha ampliado el contexto de trabajo. Tuvimos en la primera edición como alumnos, entre comillas, súper destacados, pues a Pedro Duque, a Luca Parmitano y a Matías Maurer. Tuvimos un astronauta español, un astronauta italiano y un astronauta alemán. El año pasado se amplió el contexto de los alumnos o de los estudiantes. Tuvimos a varios ingenieros del Centro Europeo de Astronautas, que está en Colonia, y tuvimos a la astronauta italiana Samantha Cristoforetti. Y este año, en noviembre, vamos a tener a dos astronautas, un cosmonauta y un astronauta de la Agencia Espacial Europea. Yo todavía no sé exactamente quiénes son, y si lo supiera tampoco lo puedo decir porque está todavía restringida la información, y una serie de ingenieros. Pero también en noviembre ya tenemos el curso previsto para realizarlo este año, en su tercera edición. Bueno, esto es en la primera edición, con los 3 astronautas en amarillo, y bueno, algunos técnicos y los instructores. Y bueno, está la última imagen para decir que a veces pues no es fácil encontrar vida, y nada, espero que les haya gustado la charla. Muchas gracias por su atención. Gracias. Si queréis, muchísimas gracias, Jesús. Y la gente que quiera preguntar algo, pues nada, levantáis la mano y con mucho gusto Jesús os responderá. Hola. Hola. Muy brevemente, una cosa. ¿Cómo se sabe si un meteorito es de Marte? ¿Y cómo se sabe la composición química del interior de un planeta? Y luego otra cosa. Si se descubriera vida, una de las cosas interesantes sería el estudio del genoma. ¿Hay legalmente algo para que no lo patenten alguna multinacional? Bueno, son 3 preguntas muy importantes y voy a intentar contestar en un par de minutos. La primera, ¿cómo se sabe que un meteorito de Marte? Esto es como una especie de curso de 6 meses. Es decir, ¿cómo sabes que el tumor es maligno, ¿no? Pues requiere una serie de conocimientos básicos sobre mineralogía y geoquímica, sobre geología planetaria. Se requiere una serie de conocimientos básicos sobre la composición de las rocas y los minerales de la Luna, de las rocas y los minerales de la Tierra, y las rocas y los minerales de Marte. Por ejemplo, en la Luna, por poner un ejemplo, las de la Tierra están muy bien definidas. En la Luna tenemos 2 grandes tipos de rocas. Tenemos las rocas lo que se llaman las tierras altas, que son rocas del grupo anortosita, anorita, troctolita, y las rocas de los marías basálticos, que son fundamentalmente basaltos de tipo Feti y basaltos de tipo Crep, basaltos de tipo ricos en hierro y titanio, y Crep por el fósforo, el RE de las tierras raras y el potasio.
Es decir, que de alguna manera conocemos, gracias a las rocas de las misiones Apolo, a los casi 300 kilos que trajeron, la composición de la superficie de la Luna. En Marte también se conoce muy bien la composición ya, no del todo, pero se tiene una composición muy detallada. Entonces, de igual manera que se pueden diferenciar las rocas de la Luna de los meteoritos de los asteroides, de los meteoritos lunares, también se pueden diferenciar de los meteoritos marcianos. Y además hay otra característica esencial que es la composición isotópica. Es como la huella del algodón. Los meteoritos marcianos tienen que seguir una línea isotópica que está perfectamente caracterizada en los meteoritos de tipo sergotítico, que son un tipo de meteoritos marcianos. Es decir, los isótopos cosmogénicos nos van a definir muy bien, van a ser la huella, la prueba del algodón de que el meteorito es marciano y no es lunar, por ejemplo, o no es asteroidal. Es decir, que existe una composición geoquímica muy bien definida en ese sentido. La segunda pregunta es cómo se sabe la composición química del interior de un planeta. Pues, bueno, pues aquí en la Tierra ya tenemos problemas para saberlo. Es decir, aquí podemos hacer una serie de inferencias a través de cómo se transmiten las ondas sísmicas en el interior del cuerpo. La geofísica nos da una información sobre la composición, ¿no? Pero en general los planetas de tipo telúrico, y aquí incluyo también la Luna, aunque sería más complejo explicar el tema del choque de ese objeto gigantesco contra la Tierra que desgajó material y formó la Luna, etcétera, etcétera, pero sí sabemos que existió en lo que se llama la acreción de planetesimales una diferenciación después por densidad, de manera que tenemos un núcleo metálico y un manto silicatado y una corteza mucho más ligera. Esta es la estructura global de los planetas de tipo terrestre o de tipo telúrico. Y bueno, se asume que tanto en Marte como en Venus, como en la Tierra o como en la Luna vamos a tener algo parecido. Es decir, que esto es lo que vamos a tener, ¿no? Cuando podamos hacer estudios geofísicos, ahora tenemos la sonda, la misión InSight, que nos va a proporcionar también información de Marte sobre el interior, sobre la geofísica marciana, ¿no? Y la tercera pregunta, que es la del tema del genoma, pues el tema del genoma es un tema interesantísimo. Es un tema interesantísimo. Yo soy geólogo, pero he tenido la posibilidad de trabajar con expertos en genómica microbiana y en microbiología y en ecología microbiana. Y hay un aspecto ligado a las misiones planetarias que es lo que se llama la planetary protection, la protección planetaria. Es decir, que de igual manera que aquí cuando se hace una mina, por así decirlo, se necesita un informe ambiental, cuando se hace una misión a otro planeta se requieren una serie de informes de protección planetaria. Entonces, de acuerdo con las características de ese planeta, nosotros tenemos unas condiciones de protección planetaria. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si el rover Curiosity encontrara ahora agua, un charco de agua líquida, no podría analizarla. No podría analizarla porque lo tendría prohibido. Los objetivos y las características de la misión no permitirían que analizara ese agua porque la contaminaría. Tendría que haber una misión específica. Es decir, todo esto está muy bien regulado. Y de hecho, aunque siempre se puede haber escapado algo, yo le pregunté esta misma cuestión a Squires y dijo que no se descartaba que pudiéramos haber contaminado Marte. Otra cosa es que la vida luego allí hubiera prosperado, pero aparte de todas las condiciones tremendas de esterilización de todo lo que se envía al espacio, que son tremendas, aquí la vida lo impregna todo y probablemente pueda haber habido algún tipo de microorganismo que ha quedado atrapado pues, en un sensor o en un cable y que haya podido llegar a Marte, ¿no? O a la Luna, ¿no? Pero desde luego, cuando entras en un laboratorio de esterilización de algo que va a ir a otro cuerpo planetario, es como si entraras a un quirófano, ¿eh? Y el tema del genoma es muy interesante por todo este tema de la ética. Ahora mismo estamos lanzando también la astrobioética, que aborda estas temáticas. La temática de qué pasaría si se encontrara vida, cómo funcionar, cómo actuar, tanto desde la vida humana como desde la vida microbiana. Es decir, que estos aspectos se están ya empezando a considerar muy seriamente. Es una pregunta muy interesante. No sé si he contestado. Buenas tardes. Enhorabuena por la charla, me ha encantado. Muchas gracias. Bueno, hasta ahora parece ser que en Marte se está viendo la posibilidad, la habitabilidad, por decirlo de alguna manera. ¿Cuándo se podrá analizar si realmente hay vida o microfósiles? ¿Cuándo será posible hacer este tipo de análisis? Bueno, el tema de la vida, vamos a ver, esa es una pregunta también muy buena porque, por ejemplo, el rover Curiosity es un rover que tiene como objetivo principal identificar la habitabilidad de un cráter gigantesco marciano,
que es el cráter Gale, ¿no? Pero no es una misión astrobiológica. O sea, realmente todavía no ha habido ninguna misión astrobiológica, salvo la Viking, por ejemplo, ¿no? La Viking sí fue en su momento una misión astrobiológica, pero no ha habido una misión como la Viking todavía. Yo creo que ExoMars sí va a ser una misión que va a tener una componente astrobiológica, la europea, mucho más importante. ExoMars. Si todo va bien, la misión europea va a ser, desde ese punto de vista, la misión más interesante. El tema de los microfósiles es un tema también muy curioso, porque la morfología no es un criterio de biogenicidad. Hombre, si encuentras un hueso de un dinosaurio, sí, pero quiero decir que lo que sí ha visto es que hay cristales que mimetizan, por así decirlo, la morfología, por ejemplo, de un gasterópodo, que son lo que se llaman los agregados cristalinos de morfología inducida, que además los identificó un español, el profesor Juan Manuel García Ruiz, ¿no? Aquí que está ahora en Granada, en el Instituto Andaluz de Ciencia de la Tierra, ¿no? Estando en Madrid, estaba yo además, estoy hablando del año 70 y muchos, 77 o por ahí, ¿no? Entonces identificó que bajo determinadas condiciones de sobresaturación los cristales crecían con formas que parecían fósiles. Entonces, el tema de la biogenicidad no se puede basar en que tú encuentres un fósil. Hombre, si encuentras una zona llena de fósiles, pero tendrías que detectar los compuestos orgánicos. De ahí identificar muy bien lo que es un biomarcador. Y la definición mejor de biomarcador es la que dio el profesor Simonet. El profesor Simonet, que estuvo además en el CAP dando una charla hace unos años, tuve la oportunidad de almorzar con él. Un biomarcador tiene que ser un compuesto orgánico que proceda de manera inequívoca de la actividad metabólica de un organismo. Repito, un compuesto orgánico que proceda de la actividad metabólica de un organismo. Porque hay compuestos orgánicos que son abióticos. De hecho, los meteoritos tienen aminoácidos, tienen ureas, tienen purinas, tienen azúcares. Son compuestos orgánicos, pero son abióticos. De hecho, en Marte puede haber falsos positivos, que es una de las cosas que se está teniendo muy en cuenta. Se pueden detectar aminoácidos en el regolito marciano que no son aminoácidos orgánicos, o sea, bióticos. ¿De acuerdo? Porque los meteoritos, las condritas carbonáceas, es un flujo de material que está cayendo continuamente sobre la superficie de Marte y está dejando también una impronta geoquímica rica en esos compuestos orgánicos. Entonces, el tema del fósil es muy interesante, pero siempre asociado a esa detección del biomarcador asociada a la morfología. Perdón, esta parte hacia abajo, perdón. Pues yo quería saber, si me permite, si con respecto al agua, ¿habría algún organismo conocido que pudiera absorber el agua en condiciones de tanta salinidad? Y por otro lado, si hay alguna teoría sólida relacionada con qué pudo ocurrir con el agua de Marte. Gracias. Sí, con respecto al tema de los microorganismos, sí, hay microorganismos que viven en lo que se llaman los microorganismos halófilos, que viven en ambientes ricos en sales. Es decir, que hay microorganismos donde se pueden establecer esas analogías. Con respecto a qué ocurrió con el agua, es lo que he intentado explicar antes. Es decir, que el agua en Marte, al perder la atmósfera, esa densidad, aquí en la Tierra estamos hablando de unos 1000 milibares de presión, pero ahora mismo la atmósfera de Marte está entre 5 y 11 milibares. Es decir, no hay presión atmosférica suficiente para mantener el agua líquida estable en la superficie. Entonces el agua se va. Solamente tenemos agua en los polos, por debajo del suelo, en las nubes y atrapada en los minerales. Pero ahora mismo no hay. Pero sí podría haber agua. Solamente habría una excepción, y es eso que hemos visto en las torrenteras, en lo que hemos visto en los surcos. Es decir, que bajo determinadas condiciones de sobresaturación, el agua podría discurrir de manera muy efímera, pero sí podría discurrir como agua líquida, aunque hiciera mucho frío, lo suficiente para dejar un depósito. Sería un agua muy leve, o sea, muy efímera, ¿no? Duraría muy poquito. Pero esa sería la única condición en la que, de acuerdo con lo que sabemos, podría haber agua líquida en la superficie de Marte. Hola. Hola. Buenas tardes. Me ha gustado mucho la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. La pregunta que quería hacer también era relacionada con el tema de la presión atmosférica que había en Marte, pero la pregunta más bien es sobre si cuando se recrean las
condiciones de cómo era Marte en el pasado, si se ha podido estimar qué presión atmosférica tenía o qué temperatura tenía media el planeta o el agua, o si había casquetes polares también entonces. Sí, bueno, los modelos indican que había casquetes polares, la temperatura desde luego es mucho más baja que la de la Tierra, pero si tenemos un campo magnético y una atmósfera mucho más densa y los volcanes continuamente emitiendo y calentando la atmósfera, volcanes tan enormes como el Monte Olimpo, pues pudo haber temperaturas perfectamente entre 20 o 25 grados centígrados. La presión atmosférica tendría que ser parecida a la de la Tierra si es suficiente para mantener el agua líquida. Si había sistemas, como hemos visto, fluviales, abanicos aluviales, lacustres, como se ha detectado, un lago, por ejemplo, en la zona del cráter Gale, pues tenía que haber presión atmosférica suficiente para que el agua líquida pudiera ser estable en la superficie, como en la Tierra, sí. Nada. Hola, buenas tardes. En primer lugar, encantado con la conferencia que nos has dado. Muchas gracias. Mi pregunta es mucho más prosaica e incluso pragmática. Doy por hecho, por lo que has comentado y otra serie de conferencias y por lo que he podido leer, que la vida a día de hoy en Marte es absolutamente inviable en términos de vida humana. ¿Qué sentido tiene en ese escenario tantos recursos gastados, tanto tiempo empleado, tanta inteligencia utilizada, si no es para conseguir ¿qué? La explotación de ese planeta en términos de recursos minerales? ¿Cuál es la misión? ¿Qué se pretende explorando todo eso? Sí, esta es una pregunta muy interesante. Y el domingo estuve viendo es la película de First Man, ¿no? La película de Armstrong, y en los años 60 le preguntaban exactamente lo mismo, ¿no? ¿Para qué sirve ir a la Luna, ¿no? Con todas las cosas que hay que hacer en la Tierra, ¿no? Bueno, yo siempre digo que nosotros somos exploradores, ¿no? Como decía Carl Sagan, ¿no? Es decir, que exploramos desde lo nanoscópico hasta lo cosmológico, ¿no? Exploramos desde la búsqueda de partículas pequeñas hasta lo más grande, ¿no? Lo más grandioso, ¿no? Y la exploración siempre ha sido una base de progreso, es decir, que la exploración en todos los sentidos científicos. ¿Para qué sirve estudiar las migraciones de los elefantes, ¿no? ¿O para qué sirve crear una sinfonía? ¿O para qué sirve saber por qué cambian de color los camaleones, ¿no? Es decir, la ciencia siempre ha sido una componente fundamental de desarrollo y de progreso. Y nunca sabemos cuándo un aspecto de la ciencia básica va a ser fundamental para aplicarlo posteriormente. Esto no significa dejar de actuar convenientemente y apropiadamente en la Tierra como tenemos que hacerlo. Pero yo creo que es muy importante, además, no voy a hablar de los retornos indirectos que hay del espacio, porque no hay más que entrar a una página que se llama NASA Spin-off, de la NASA, donde puedes ver todas las patentes y modelos de utilidad que han multiplicado por 10 y hasta por 20 cada dólar invertido en las misiones espaciales. Aparte de los temas indirectos, en medicina, en medio ambiente, los móviles, las comunicaciones, la gente no sabe que cuando está dando un botón para ver un partido de fútbol es gracias a toda esta tecnología. Muchas veces se critica todo esto en las redes, en Internet, cuando gracias al Internet y a las redes, al espacio, tienes todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que la exploración y la búsqueda del conocimiento desde que bajamos de los árboles es fundamental en todos los sentidos. Tiene que haber una libertad absoluta de investigación. El ser humano es un ambiente hostil, pero también digo una cosa, nosotros cuando vamos en un avión vamos en condiciones muy parecidas a las de Marte. Vamos a una temperatura exterior de 50 o 60 grados bajo cero, vamos a una presión atmosférica muy baja y sin embargo vamos en el interior de una cabina, porque nosotros, yo siempre digo que somos los extremófilos más extremófilos del mundo, porque no adaptamos nuestro organismo para adaptarnos a esas condiciones ambientales, sino que tenemos un cerebro que nos permite desarrollar una serie de tecnologías, una serie de innovaciones en las que ir con un submarino al fondo de los océanos o con un avión a la estratosfera, o con una sonda espacial. Y de igual manera pues podremos trabajar en Marte. Yo creo que en el futuro podremos soslayar todos esos aspectos y además es que lo que puede hacer un ser humano
Yo creo, ahora mismo la cosa está muy complicada porque el viaje tiene muchísimas complicaciones desde el punto de vista médico, etcétera, etcétera, pero esto va a ocurrir. ¿Por qué subir a una montaña? O sea, ¿por qué escalar una montaña? Pues porque, como decía Sagan, porque está ahí. Porque está ahí. O sea, es un desafío, ¿no? Y nosotros nos movemos, la humanidad se mueve intentando no solamente responder a nuestra curiosidad, sino también a estos desafíos. Yo creo que la ciencia es un desafío en todos los niveles, desde los agujeros negros hasta la partícula de Higgs. Hola, buenas tardes. Aquí. Mira, hay un tema recurrente en artículos, en películas incluso, sobre la terraformación, la posible terraformación de Marte, en el que se apunta a grandes centrales térmicas que evaporen todo el agua que hay en el subsuelo. Carl Sagan creo que también decía que con bastante tiempo sembrar desde el espacio con líquenes que aguantan esas temperaturas, ir oscureciendo el planeta para que se caliente. ¿Algo de eso es posible? ¿Hay algún tipo de línea de investigación sobre eso? Sí, hay muchos estudios sobre el tema de la terraformación. Es un tema también interesantísimo, muy apasionante. Nosotros aquí en España también estamos trabajando desde esa perspectiva. Yo estoy colaborando con la doctora Rosa de la Torre, del INTA, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Ella está trabajando con líquenes. Hemos estudiado líquenes en la Estación Espacial Internacional. Incluso hemos hecho meteoritos simulados, a ver qué pasaría con esos líquenes dentro de esos meteoritos simulados, con el tema de la litopanspermia, cuál es la robustez de la vida y qué se podría hacer, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que hay unos líquenes, que son concretamente de aquí, de Zaorejas, de Guadalajara, que son unos líquenes que resisten perfectamente, se llaman Circinaria girosa, que resisten perfectamente bajo condiciones marcianas. Es decir, esos líquenes pueden vivir y multiplicarse bajo condiciones marcianas. Recuerdo que cuando lo publicamos luego en la prensa dicen, tenían que ser de Guadalajara para resistir las condiciones de Marte, ¿no? Pero es verdad, es decir, hay organismos que no son microorganismos, sino organismos mucho más complejos que resisten estas condiciones. El tema de la terraformación es un tema muy interesante también desde el punto de vista ético y de la protección planetaria. Por ejemplo, primero, ¿tenemos nosotros derecho a terraformar un planeta sin saber si hay vida o la hubo en el pasado? ¿Tenemos derecho? No lo sé. Algunos dicen que no, otros dicen que por qué esperar, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, si tenemos otro planeta donde la vida pudo haber emergido, me gustaría saber a mí personalmente cómo era esa vida antes de llegar allí como un elefante en una cacharrería y terraformarlo todo, ¿no? Sí me gustaría saber si ha habido vida o si la hay, ¿no? Luego el tema de la terraformación es un tema complejo. Yo me inclino más por esos hábitats, esos habitáculos como en la película de Martian, ¿no? Es muy difícil terraformar todo un planeta. Es muy complicado, muy complicado. Además, el planeta tiende siempre a volver a las condiciones de equilibrio. Es decir, que el proceso de terraformación tendría que ser de alguna manera un proceso continuo, porque el planeta siempre tendría a volver a las condiciones de equilibrio en las que se encuentra, ¿no? Entonces hay muchos aspectos científicos, tecnológicos, éticos, etcétera, etcétera, en relación con el tema de la terraformación. Pero igual que digo eso, también es verdad que hay estudios, o sea, hay congresos, simposios, seminarios científicos muy interesantes que abordan esta temática. Hola, buenas tardes. Aquí. Hola. Es que no sé si entendí bien, pero yo entendí que en Marte, cuando hubo menos actividad volcánica, esto dejó de enriquecer su atmósfera y esto de alguna manera disminuyó toda la energía de Marte. Pero yo siempre había entendido que las emisiones volcánicas en la Tierra eran muy dañinas para la atmósfera. Entonces no he entendido de qué manera pueden esas emisiones volcánicas enriquecer la atmósfera. Igual no entendí bien. Bueno, es que son cuestiones distintas. Son dañinas, pero no para la atmósfera. Es decir, que la atmósfera le da igual tener una composición que otra. Son dañinas para la posible vida que pueda haber, en ese sentido. Es decir, hay organismos que son más susceptibles de vivir en unas condiciones atmosféricas que en otras. Pero eso no significa, por ejemplo, cuando ha habido... Siempre se hablaba en el Pérmico, por ejemplo, ¿no? En el Pérmico, aquí, la extinción pérmica. Ha habido un volcanismo importantísimo en el Pérmico. Bueno, pero ese volcanismo ha afectado a determinadas especies, pero la vida sigue. La vida es enorme, es muy diversa.
Es decir, estamos hablando de determinadas especies que requieren unas condiciones muy específicas, como los dinosaurios, que requerían unas condiciones específicas de alimentación concretas, etcétera, etcétera, ¿no? O como otro tipo de especies, ¿no? Las que necesitan el agua, pues si hay algo que afecta al agua del mar o cambia sus condiciones, pero al agua no le va a pasar nada, a la atmósfera no le va a pasar nada. Y la vida es súper robusta, es decir, una vida va a desaparecer, pero otra va a continuar. Estoy hablando de las características planetarias. Las características planetarias, esa actividad de enriquecimiento en volátiles de la atmósfera contribuyó a las condiciones de habitabilidad mucho mayores de Marte, porque enriqueció la presión atmosférica, enriqueció la atmósfera en compuestos químicos, en agua, etcétera, etcétera. Por supuesto, sería lesiva en caso de que existieran algunas especies para algunas especies, si es que existieron. Yo creo que no, porque la vida tuvo muy poco tiempo, o sea que tuvo que ser algo, en caso de emerger, tuvo que ser algo muy simple. Bueno, pues ¿hay alguna pregunta más? ¿Así de última hora? ¿Algo que se os ocurra? Bueno, vamos a la última pregunta y por supuesto, muchas gracias, Jesús. Una cosa de último momento, es el famoso meteorito que venía de Marte y que hubo polémicas de si tenía restos de vida o no. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, esa es una pregunta que requiere 2 minutos por lo menos. Yo además tuve la oportunidad también de conocer a David McKay, que fue la persona que publicó el artículo en el 96 en Science, que ya falleció, ¿no? Y es el meteorito ALH 84001. Es un meteorito que se recuperó en la Antártida, se llama así ALH porque se encontró en la zona de Allan Hills, en la Antártida. 84, porque fue en el año 84 cuando se recuperó, en una de las misiones que se llaman ANSMET, el Antarctic Search for Meteorites. Y el 001 porque fue el primero que se catalogó cuando se llevó al laboratorio. Ese meteorito tenía unas características que, bueno, cuando esto saltó a la prensa, desde luego se desbordó. Porque si te lees el artículo original del año 96 de Science, el original, lo que dice es posible existencia de huellas de vida pasada en Marte. Hasta ahí llegaron los referees, Pero claro, eso ya se desbordó. Se desbordó entre el aparato propagandístico de NASA más luego los medios de comunicación, pues hay que decir que aquello se desbocó. Ese meteorito tenía unas características muy interesantes. Primero, tenía unas paragénesis, es decir, unas asociaciones especiales de minerales con sulfuros que se encontraban dentro de unos carbonatos que se llamaban orangets, algo así como naranjitos o algo así, ¿no? Que eran unas estructuras redondeadas de carbonatos. Los carbonatos son típicamente, no eran típicos minerales meteoríticos basálticos, Los carbonatos se forman aquí bajo otro tipo de condiciones, ¿no? De baja temperatura normalmente. Entonces tenían una paragénesis muy especial que les ligaba a un ambiente de más baja temperatura. Luego, también habían detectado hidrocarburos policíclicos aromáticos dentro de estas estructuras. Habían detectado esas morfologías que parecían bacterias y que todo se centró en eso, ¿no? Pero luego se estudiaron estas morfologías y detectaron también cristales de magnetita dentro, cadenas de cristales de magnetita dentro del meteorito. Y esto fue una cosa curiosa porque se sabe que aquí en la Tierra hay bacterias que se llaman bacterias magnetotácticas, que se puede buscar. Ahora en Google pones bacteria y magnetita y puedes ver la bacteria con el cuerpo y en el interior del cuerpo, como si fuera una columna vertebral, un esqueleto de cadenas de cristales de magnetita. Entonces, cuando ocurrió y detectaron estos cristales de magnetita en el meteorito de Marte, dijeron, bueno, ¿y cómo sabemos si esta magnetita es orgánica, como las de las bacterias, o no lo es? Entonces, lo que hicieron fue llamar al mayor experto que hay en magnetitas del mundo, que fue el profesor Kirschvink, que fue quien descubrió que en el cerebro humano nosotros tenemos millones de cristales de magnetita, tanto en las neuronas como en las membranas, como en la pía madre y la dura madre, ¿no? Entonces esto fue un descubrimiento que hizo en el año 92 y él fue la persona que descubrió que igual que en las vellosidades del abdomen de las abejas, en el pico de las aves, en los delfines y nosotros también, tenemos en nuestro cerebro millones de cristales de magnetita. Todavía no se sabe cuál es la función de esos cristales, porque el descubrimiento es muy reciente. Entonces, Kirschvink fue quien estudió estos cristales. También hay otros colegas aquí en España que lo estudiaron. Y vieron una cosa muy interesante, muy curiosa, y es que la magnetita cristaliza en el sistema cúbico.
La magnetita son cristales cúbicos. Pero lo que vieron es que cuando el crecimiento se produce en el interior de la bacteria, resulta que el cristal está de alguna manera condicionado en su crecimiento por la propia morfología de la bacteria. De manera que el cristal no crece como cúbico, sino como pseudotetragonal. Es decir, que el cristal está más alargado en uno de los ejes que en los otros dos. Y el alargamiento se produce a lo largo del eje del cuerpo de la bacteria. Bueno, pues estudiando las cadenas de cristales de magnetita del meteorito, vieron que precisamente tenía estas mismas características. Uno de los ejes estaba más alargado que los otros dos. Dicho esto, esto abrió la puerta a identificar lo que antes comentaba, qué es un biomarcador y qué no es un biomarcador. Desde el año 96, gracias al estudio realizado por David McKay y colaboradores, ahora se sabe muchísimo más del tema. Y también es importante decir que todas estas evidencias que detectaron en el meteorito ALH 84001 también se pueden generar de manera abiótica, sin necesidad de vida. Todas. Es muy difícil tal vez encontrar en un solo meteorito procedente de Marte todas conjuntamente, pero puesto que cada una de ellas se puede forzar el crecimiento del cristal, los hidrocarburos policíclicos aromáticos existen en el universo, es decir, todas estas evidencias, una por una, pueden tener un origen abiótico, pues ahora prácticamente ningún científico, o muy pocos, piensan que había evidencias suficientes para decir que aquello era vida marciana. Pero realmente yo, como persona y como científico, alabo el trabajo de David McKay, porque si miramos el trabajo original, si acudimos al trabajo de Science, veremos que lo que le permitieron poner los referees en la revista fue posibles evidencias de huellas de vida pasada en Marte. Lo que pasa es que, claro, luego eso se desbordó, ¿no? Pues nada más. Muchísimas gracias, Jesús. Vamos a despedirle con un fortísimo aplauso. Muchas gracias. Porque la conferencia lo ha merecido. Gracias.